Dale like, comparte y sobre todo suscríbete a este canal. Soy Richard León y en esta oportunidad te traigo un nuevo contenido, experiencia transformadora para esta gestión 2021. Entonces, iniciamos. Para tomar en cuenta este contenido, deberás de tomar algunos tips necesarios como sugerencia. Primero, que debes de redactar en primera persona tu experiencia transformadora. Del mismo modo, contar los caracteres porque indica una determinada cantidad de letras en esta experiencia transformadora. Asimismo, coordinar la sintaxis, es decir, la oración, las palabras, la coherencia, la cohesión de contenidos, los artículos, la, lo, ¿sí? Las, los, ¿sí? Además de redactar sobre tu propia experiencia o práctica educativa en el contexto donde estás trabajando. Y finalmente, no olvidar poner los datos personales. Del mismo modo, ¿sí? En el punto que haces referencia sobre la descripción de la experiencia según el subsistema, deberás de tomar en cuenta, por ejemplo, si yo te sugiero los recursos analógicos, ya la producción de conocimientos de ahí para la vida, las cartillas, textos, guías, didácticas, CDs, DVDs, videos, o bien si es una clase virtual, la plataforma con la cual estés trabajando. Puede ser Classroom o la plataforma Moodle o Moodle del Ministerio de Educación. Esto para ir adecuando de acuerdo a el tipo de experiencia. Puede ser presencial, semipresencial o a distancia. Esta parte te servirá para eso justamente. Ahora, lo que les decía anteriormente, las tres opciones, ¿no? La presencial, semipresencial o a distancia, ¿ya? Y para ir empezando tu redacción debes de tomar en cuenta dos vertientes, dos ideas importantes. Primero, una planificación educativa, ¿sí? Porque el proceso educativo es parte de una planificación educativa, no es una mera o pura improvisación. Asimismo, la realidad, el contexto en el cual nos desenvolvimos durante toda esta gestión, el contexto social, el económico, el social, y ya les dije, el de la salud, ¿no? Por supuesto que es importante. Ahora, la experiencia transformadora debe presentarse en el siguiente formato. Esta parte es fundamental para que el sistema finalmente te acepte la experiencia transformadora que vayas redactando o vayas trabajando. Acá tenemos tipo de letra Arial 11, espacio interlineal sencillo, márgenes superior e inferior 2.5 centímetros y derecho izquierdo 2.5 centímetros. Asimismo, la numeración debe estar en el centro, margen inferior, ojo, ¿sí? Cada página deberá contener mínimo 2500 caracteres, ¿ya? Eso lo podemos fijar en la parte inferior izquierda de nuestro documento Word, por acá, ¿sí? Ahora, la extensión de la experiencia deberá presentar de 6 a 8 páginas, no incluye la carátula, ¿sí? Asimismo, la experiencia transformadora debe presentarse en el siguiente formato, ¿sí? La carátula de la experiencia transformadora tendrá la siguiente estructura: un título de la experiencia, que es importante, que debe ser apoyado por las ideas principales, la unidad o centro educativo donde se aplicó la experiencia, el año de escolaridad, área de saberes y conocimientos, la especialidad con el cual trabajas, la modalidad de atención con el cual estás trabajando, ya sea presencial, semipresencial o a distancia, el nivel de educación secundario, primaria, ¿sí? O inicial, nombres y apellidos de la maestra o el maestro y el lugar y la fecha, que es importante. Descripción de la experiencia transformadora según el subsistema. ¿Sí? Este es el formato acorde al Ministerio de Educación, según la estructura emanada del Ministerio de Educación. 2 páginas les pide, ¿sí? Por ejemplo, puedes ir colocando una idea generadora a partir de esta situación. Por ejemplo,
A raíz del COVID-19 se generó cambios en todos los ámbitos de la vida social y con mayor énfasis el sistema educativo. De la misma manera puedes citar lo siguiente: cierre de los establecimientos educativos a raíz del COVID. ¿Sí? Asimismo, a través de estrategias pedagógicas para un nuevo contexto de aprendizaje, ¿sí? Es lo que se dio, ya que gente, los estudiantes, los maestros, la sociedad en general tuvo que volcarse de las clases presenciales a las clases semipresenciales o a distancia, o de las clases en las unidades educativas, ¿sí? En las escuelas tuvo que pasar a las clases en el hogar, ¿no? De la misma manera puedes citar otro elemento que te puede servir, es la carencia de cobertura de Internet, ¿sí? En la descripción de la experiencia transformadora, porque existen una diversidad de realidades, espacios donde existe Internet y espacios donde no existen, ¿no es verdad? De la misma manera, ¿sí? La no existencia o no existe una buena señal de este recurso, ¿sí? Ya sea en el ámbito incluso urbano o rural también, ¿no es verdad? Bueno, continuamos. En el caso de la descripción de la experiencia transformadora según el subsistema, ¿sí? Puedes llegar a citar que inicialmente utilizaste las herramientas tecnológicas de WhatsApp, Telegram y Facebook. Y esto es así, ¿sí? No todos iniciamos con plataformas como, por ejemplo, Meet, o como Zoom, o como Classroom, o como la plataforma del Ministerio de Educación, Moodle, ¿no es verdad? Entonces todos tuvimos que recurrir en un primer momento al WhatsApp, luego al Telegram o en otros casos al Facebook, ¿no es verdad? Y luego recién pasar a las otras plataformas ya más planificadas, más organizadas. Bueno, trabajo de la docencia no es un trabajo, ¿sí? Individual, es un trabajo en equipo, en conjunto, ¿sí? Se necesita ser docente siempre y cuando tengas estudiantes. Eres docente siempre y cuando tengas estudiantes, o viceversa, ¿verdad? De la misma manera puedes llegar a citar, poder realizar la adaptación curricular. Sin duda, esta etapa nos trajo pues retos, desafíos, y uno de ellos fue hacer adaptaciones curriculares, dosificaciones necesarias, ¿sí? En nuestro contenido. Ya de la misma manera, ¿sí? Una inclusión de nuevas estrategias pedagógicas, metodológicas y herramientas tecnológicas en el plan de desarrollo curricular. ¿Sí? Podríamos llegar a incluso a denominar o a crear una nueva categoría, plan de desarrollo curricular virtual en algunos casos, en los casos en que serían las clases virtuales, y en otros casos, ¿sí? Solamente como plan de desarrollo curricular, PDC, y en el anterior, PDCD, ¿ok? Finalmente, una priorización y dosificación de los contenidos de mayor relevancia y pertinencia social, cultural y educativa de acuerdo a la realidad de la vida comunitaria, quiera sea o no. Ustedes saben que existió poco tiempo, ¿sí? Y entonces las autoridades nos dijeron, para no perder los contenidos, realizar dosificaciones. Eso significa hacer una especie de resumen para que a los estudiantes, ¿sí? se vaya articulando los contenidos y a los estudiantes se les entregue de manera lógica, articulada, los temas que se van avanzando. De la misma manera, ahora tenemos el otro ámbito, el otro capítulo, logros obtenidos mediante la implementación de la experiencia transformadora. Un plan de contingencia en el ámbito de la planificación educativa. Un plan de contingencia puede citar en el ámbito de la salud, quiera sea o no. El tema del COVID generó en varias instituciones educativas una comisión incluso de salud, o una comisión, así lo llamaban, una comisión COVID-19, ¿sí? Esto para tratar asuntos relacionados al tema de la salud. Realizaron, en este caso, en los logros obtenidos, adaptaciones curriculares, quiera sea o no, ha sido otro referente. Asimismo, las estrategias metodológicas desarrolladas para la educación virtual fue otro tema importante. Y finalmente, herramientas tecnológicas utilizadas en educación virtual. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros fuimos,
¿sí? Nos inscribimos a cursos, a institutos, ¿es verdad? Empezamos a trabajar vía online. Asimismo, en los logros obtenidos, ya puedes ir citando, por ejemplo, en el tema educativo, ¿sí? Cuáles fueron los logros en el tema social, en el tema de la salud. Por ejemplo, la creación de una comisión de la salud, ¿sí? De la misma manera, en el tema tecnológico, se crea una comisión tecnológica en varias unidades educativas para trabajar de manera virtual, sobre todo con los maestros peritos en esta área, ¿sí? Asimismo, una comisión económica para ver, ¿sí? Para afrontar este momento de la pandemia a través de este ámbito, ¿sí? Y una comisión familiar y el entorno social a fin de velar, por ejemplo, cuál fue la realidad y cuál es la realidad de nuestros educandos en este momento y en otro hora. Bueno, asimismo, tenemos los logros obtenidos mediante la implementación de la experiencia transformadora, para lo cual yo te sugiero que vayas haciéndote un esquema enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Hacerte una lista y darle cuerpo a ese listado. Las dificultades presentadas en la implementación de la experiencia transformadora. Un plan anual trimestralizado que muchas veces no fue o no era entendido. De la misma manera, un planteamiento de las orientaciones metodológicas, ¿sí? En ese contexto, en el contexto de la educación semipresencial, presencial o a distancia, ¿ya? El uso y manejo de los nuevos retos que nos trajo ¿sí? El tema educativo tecnológico, las reuniones virtuales bajo entornos y plataformas nuevas, ¿no es verdad? ¿Sí? Fue una dificultad. Llamar asistencia también fue una dificultad en esos espacios. Controlar la disciplina bajo estos entornos virtuales. De la misma manera, encontrar modos o maneras de llegar con calidez y calidad a nuestros educandos. ¿Fue posible? Muchas veces fue hasta imposible, ¿sí? Muchos padres se quejaron, muchas madres dijeron que no es, ¿sí? La educación virtual la misma que la educación presencial. ¿No es verdad? Asimismo, ya finalizando, llamar a reuniones con padres, ¿sí? A través de escuelas abiertas, ¿sí? ¿Cómo pudimos afrontar estos retos, estos desafíos a través de estos ámbitos? Finalmente, jugar y cómo dar sentido al recreo, ¿sí? ¿Cómo afrontamos? Esas fueron nuestras dificultades, ¿no es verdad? Ahora, la brecha digital, acceso al Internet. De la misma manera tenemos una falta de un plan de contingencia a largo plazo desde el Ministerio de Educación, las presiones sociales del magisterio, la ausencia de un nuevo modelo educativo que incluya procesos educativos virtuales a distancia y semipresenciales, ¿ya? Todos estos ámbitos fueron importantes. Las dificultades presentadas en la implementación de la experiencia transformadora, sí, no te olvides, y la contribución de la experiencia en la consolidación del modelo educativo sociocomunitario productivo en la gestión 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Un primer elemento, yo te sugiero, la aplicación coherente de los elementos curriculares en la concreción curricular. Ustedes saben que tenemos planificaciones, una planificación muy del maestro, plan de desarrollo curricular, luego un plan muy articulado de área, ¿sí? Es el PAP, plan anual bimestralizado, ¿sí? Tenemos también un plan que coordina prácticamente todos los elementos de la institución, que es el POA, plan operativo anual, ¿sí? Y ahí podemos destacar esto, la aplicación coherente de elementos curriculares en la concreción curricular del plan de clase, aula, taller y diseños metodológicos según corresponda. Asimismo, el desarrollo de la concreción curricular de manera integral y articulada entre las áreas y campos de saberes y conocimientos, pero desde la perspectiva ya virtual. Trabajamos las temáticas orientadoras dentro de este ámbito, los objetivos holísticos, los contenidos y ejes articuladores, las orientaciones metodológicas y finalmente los criterios de evaluación, ¿sí? Referentes a estos espacios. Finalmente, la aplicación de las modalidades de atención, ya sean presencial, semipresencial o a distancia. Saludos, muchas gracias por atenderme y te invito nuevamente a suscribirte a este canal. Te dejaré un link y ese link te llevará a ver
3 experiencias transformadoras diferentes en 3 distintas modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Saludos amigas y amigos, suscríbete a mi canal y próximamente estaremos con más tutoriales sobre este ámbito. Saludos, amigas y amigos.